Hola, en este video vamos a corregir las actividades 1.1 de premodificación del cuadernillo que están en las páginas 37 y 38. En principio vamos a empezar con la premodificación dada por los determinantes, que son los artículos, los adjetivos posesivos, los adjetivos demostrativos, bueno, numerales y un montón, cuantificadores y algunas otras. El ejemplo que tenemos es an action research intervention, ¿sí? Y ahí lo que primero tenemos que hacer cuando enfrentamos un texto es siempre dividir en corchetes las frases nominales. Es algo que vamos a ir aprendiendo con el tiempo y con la práctica. Nosotros en todos estos ejercicios que les estamos dando, las frases nominales ya están divididas. De todos modos, tenemos que empezar a pensar que cada vez que enfrentemos un texto, tenemos que saber separar en bloques de lectura. Cada bloque de lectura es una frase nominal. Toda frase nominal tiene un sustantivo núcleo y el sustantivo núcleo va a ser siempre la última palabra de la oración, que obligatoriamente tiene que ser un sustantivo. En el caso de la premodificación por los determinantes van a estar siempre al inicio y se van a quedar en ese lugar. El núcleo nos da la idea de cuál es la palabra más importante de la oración y de qué va a hablar. En este caso va a hablar de intervención. ¿Cómo va a ser esa intervención? Es en donde van a empezar a actuar los premodificadores. En este caso, el determinante nos dice que es una intervención. Todas las palabras que están antes son los premodificadores, que de alguna u otra manera van a cambiar el significado de intervención. ¿Cómo va a ser esta una intervención? Eso va a estar dado por los premodificadores. Entonces, siempre voy a empezar de atrás hacia adelante, del núcleo hacia adelante. Entonces, esta va a ser una intervención de investigación, acción. Y ahí queda la frase armada. Este es el modo de analizar los bloques de lectura, las frases nominales y por supuesto la premodificación. En el segundo ejemplo tenemos la premodificación dada por adjetivos. Este es el ejemplo. Una vez más separamos en bloque de lectura. Una vez más marcamos el núcleo de la oración. Una vez más entendemos que esa es la palabra más importante y que acá de lo que vamos a hablar es de unidad. ¿Cómo va a ser esa unidad? Va a estar dado la especificidad a través de los premodificadores. Siempre se va desde el núcleo hacia atrás. En este caso es una unidad de cuidado intensivo pediátrico. ¿Sí? Unidad de cuidado pediátrico intensivo. Acá hay que ver siempre qué modifica a qué. Si el pediátrico modifica a unidad o si pediátrico modifica a intensivo. ¿Está bien? Hay que ver si intensivo modifica a cuidado y siempre tenemos que elegir la mejor opción de acuerdo al contexto en el que se encuentra la oración. Acá tenemos la premodificación con otro sustantivo y el sistema de trabajo es exactamente igual. Una vez más dividimos en bloque de lectura, una vez más marcamos el núcleo, que siempre es un sustantivo. Fundamental entender que el núcleo de una frase nominal es un sustantivo y que de eso es de lo que vamos a hablar. En este caso vamos a hablar de escala. Ese es el núcleo de la oración. ¿Cómo es la escala? Me lo va a decir las palabras que premodifican a escala. En este caso es una escala de autovaloración, de valoración. Asimismo, el self indica el reflexivo. Fíjense, escala de autoevaluación. La premodificación con formas ing o formas ed. Acuérdense que siempre que estamos hablando de premodificación, quiere decir que es la modificación que está antes del núcleo. Separamos en bloques de lectura, marcamos el núcleo, que es la última palabra del bloque de lectura y que necesariamente es un sustantivo, es la palabra que nos da de qué vamos a hablar, en este caso de los hábitos en plural. Acuérdense que muchas veces los adjetivos en inglés no tienen ni género ni número,
pero en castellano sí, así que tenemos que ser respetuosos a la hora de la traducción. Acá vamos a hablar de hábitos, lo que está antes va a premodificar esos hábitos y vamos a decir que son hábitos profesionales en desarrollo, ¿sí? Siempre leyendo del núcleo hacia atrás. Los otros ejemplos se los damos, pero es lo mismo. En esta oración vamos a hablar de los procesos, cómo son esos procesos en desarrollo. Acá vamos a hablar del tiempo, cómo es ese tiempo de espera prolongado. Hay que considerar que las formas ing indican procesos que están sucediendo y las formas ed indican terminación, compleción, o sea que eso ya ha sucedido. Respecto a las ing, hay un montón de variables de la ing, inclusive el cuadernillo tiene un apartado especial para ing, con lo cual con el tiempo iremos perfeccionando el entendimiento de la ing. Acá es lo mismo, vamos a hablar de una intervención, fíjense que es la última palabra. Acá vamos a hablar de un entorno, que es la última palabra del bloque de lectura. Seguimos con la premodificación. Acá en este caso es de más de un modificador de la misma o distinta categoría, unidos o no por un guión. ¿Sí? Este es el ejemplo que tenemos. Separamos en bloque de lectura. Pacientes va a ser nuestro núcleo y la palabra más importante de esta oración. Y lo que está antes nos va a modificar a pacientes. Lo que nos responden los premodificadores es cómo son esos pacientes. Ventilados mecánicamente. ¿Sí? Bueno, lo mismo pasa con esto, es servicios, la palabra más importante, investigación. En la segunda, estudio, cirugía en las otras, relación en la otra. ¿Sí? Siempre encuentro el núcleo y voy hacia atrás con la interpretación. Hay que recordar que es importante entender el contexto de la oración para poder dar una buena versión en castellano. ¿Podríamos haber dicho pacientes mecánicamente ventilados? Bueno, quizás sí, hay que ver el contexto y hay que ver cómo es la modificación, pero en tanto y en cuanto no afecta al significado de la oración, puede ser posible. Este es el último ejemplo, ahí está corregido, cuidado terminal o de la etapa final de la vida. La premodificación a través de los modificadores pueden estar unidos o no por un and, or, y o una coma. Acá tenemos un ejemplo. Separamos en el bloque de lectura. La última palabra del bloque de lectura es el núcleo. Necesariamente tiene que ser interpretado como un sustantivo. Lo que está antes lo premodifica y en este caso esos premodificadores van a estar unidos por el and. Tenemos que entender que la unión con el and se da igual que en castellano. Unimos la última palabra de la unión. En este caso es enfermería de emergencia y accidentes. Si hubiese habido una coma y algún otro sustantivo o algún otro modificador, podríamos haberlo cambiado en ese sentido. Acá tenemos otros ejemplos. Y acá vamos a hablar del estado. Acá vamos a hablar del trastorno. La premodificación dada por un adverbio que modifica un adjetivo. Acá tenemos de vuelta la frase nominal, la marcamos con los corchetes, marcamos el núcleo, que es la última palabra de la frase nominal. Vamos a hablar de las actitudes. Fíjense que acá tenemos un cuantificador, un determinante, o sea que van a ser algunas actitudes. Y después lo que está antes lo va a premodificar. ¿Sí? Algunas actitudes fuertemente sostenidas, arraigadas. ¿Podría haber sido arraigadas o sostenidas fuertemente? Probablemente sí, siempre el contexto nos va a ayudar a dar la mejor versión. Estos son los otros ejemplos, prestenle atención, ya están resueltos. Acá ustedes pueden pausar el video para prestar bien atención. Y finalmente, para ir terminando, un sustantivo seguido de un apóstrofo y una S o solo el apóstrofo. Y acá tenemos el ejemplo, otra vez marcamos. Fíjense la cantidad de palabras que hay, pero la más importante es la última, que va a ser el núcleo. Y entonces acá vamos a hablar de las visiones, de quiénes, y bueno, todo esto que está antes nos va a dar la pauta de cómo son esas visiones. ¿Sí? Fíjense que vamos de atrás, de proveedores, de salud, de cuidado, de salud, turco, de Turquía. ¿Sí?
Ahí está el ejemplo, las visiones de los proveedores, prestadores de cuidado, atención de la salud, turcos o de Turquía. Y estos otros ejemplos van en el mismo sentido. El apóstrofo y la S indica la pertenencia, la posesión que hay. Son la experiencia de los pacientes, la información sociodemográfica de los pacientes o del paciente. Bueno, espero que les haya servido y estaremos prontamente viéndonos de vuelta.